Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Quality Brains. El día de hoy estamos haciendo un video para enseñarle a todos nuestros compañeros y también a todos los que ven este video cómo probar APIs, cómo probar APIs, cómo probar esa parte de las aplicaciones que mucha gente no conoce o no sabe qué son. Entonces vamos a empezar desde lo más básico hasta un poco más avanzado, pasando por conceptos como HTTP, los códigos de estatus, qué es una API como tal y cómo se interactúa con una API, los tipos de método o verbo que hay. Todo eso lo vamos a ver, vamos a ejemplificar. Más que todo vamos a estar utilizando Postman para los ejemplos. Yo sé que hay otras herramientas como Insomnia, como Thunder Client en VS Code, como HTTP que puedes utilizar desde la web. Hay un montón de herramientas para probar APIs. No se limiten por eso. Voy a usar Postman simplemente porque es el estándar del mercado, la aplicación más utilizada para prueba de APIs. Y si sabes utilizar Postman, la verdad no se te va a hacer nada difícil utilizar cualquier otra herramienta que prefieras utilizar más adelante. Entonces, simplemente por eso. Antes de empezar a dar toda la explicación, primero, para el que no lo sepa, en Quality Brains estamos haciendo un proyecto en comunidad que trata de simular la experiencia de un proyecto de software real para que las personas que se unen puedan ver cómo funciona un proyecto de software real y aplicar algunos de esos conocimientos que tienen o que a lo mejor no tienen, pero precisamente quieren aprender sobre pruebas, sobre APIs, sobre automatización, sobre un montón de cosas relacionadas con QA o incluso desarrollo. Y la idea con esto es principalmente eso, que puedan interactuar como un equipo real de trabajo para crear en este caso una aplicación. La aplicación que estamos creando se llama Entrenador Hábitos o Entrenador de Hábitos, y la idea de esta aplicación es muy sencilla. Se crean tareas, si el usuario completa esas tareas puede reclamar puntos, los cuales le sirven para comprar recompensas dentro de la misma aplicación. Todo esto es una lógica que se está trabajando todavía. Hay poco, ya lo van a ver más adelante cuando les muestre la aplicación como tal. Y pues algunos compañeros se preguntaban si podía hacer un video mostrando cómo funciona la API y cómo probarla, ¿no? Pero algunos no tienen experiencia para nada con pruebas de APIs y les gustaría ver esto desde lo más básico, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo más básico y luego vamos a ver cómo aplicar algunos de esos conceptos y algunas recomendaciones que yo les voy a dar para probar APIs, ¿ok? Entonces empecemos ya con eso, y aquí esta es la aplicación que les estaba comentando, la que estamos haciendo. De momento tiene poca funcionalidad, tiene inicio de sesión, tiene registro, tiene para agregar tareas, para eliminarlas, pero eso lo vamos a ver después. Evidentemente hay muchas cosas que todavía están en progreso y se pueden mejorar de la aplicación, pero nada, de momento queremos que todos puedan aplicar sus conocimientos con lo que hay. Entonces ya existe una API y ya podemos empezar a probarla. Por eso estamos haciendo este video. También para todo el que quiera aprender testing a testear o a probar APIs desde cero, me parece que va a ser un buen punto de partida, y la idea es hacer un buen video que explique todo, pero con ejemplos. Siempre me gusta explicar y dar ejemplos y que la gente vea cómo se aplican todos estos conceptos y toda esta teoría, cómo la aplican en el mundo real, ¿no? Entonces, empecemos por lo más básico. ¿Qué es una API? Una API son las siglas de Application Programming Interface en inglés. Esto se podría traducir como interfaz de programación de aplicaciones. El nombre no nos dice mucho, entonces vamos a enfocarnos sobre todo en la parte de interfaz. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz normalmente es algo que comunica dos cosas, ¿verdad? Dos cosas que quizás no hablan el mismo idioma, por así decirlo, y la interfaz está allí para poder comunicar esos dos, crear como un puente comunicacional de esas dos partes. En el caso de las aplicaciones, para el que no lo sepa, las aplicaciones se dividen en el front-end, que es lo que va a ver normalmente el cliente en su computadora, y el back-end, que es toda la lógica de datos que tiene, normalmente está en el servidor, ¿no? Normalmente está almacenado en un servidor, en una base de datos. Hay scripts, hay lógica que el cliente no lo está viendo. Normalmente el cliente ve el front-end o la parte visual o interactiva de la aplicación, y no ve todos esos datos. Pero la aplicación aún así le muestra los datos de una forma que el usuario puede interactuar con ellos y pueda crear, borrar, actualizar información de una aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues hay un front-end y hay un back-end. Y normalmente en el medio podemos tener una API. No siempre es el caso,
No siempre es el caso que hay una API, pero es conveniente tenerlo. Ya vamos a hablar de por qué. Se suele hacer este ejemplo de que la API funciona como una especie de mesero. Si nos imaginamos la aplicación como un restaurante, la API vendría siendo como un mesero que en este caso lo que nos trae son datos. Así como un mesero se comunica con el cliente para saber qué quiere pedir, y luego el mesero va y se comunica con la cocina, que en este caso sería como el back-end o la trastienda, la parte de atrás de nuestra aplicación con todos esos datos, y va y le pide los datos que el cliente necesita. Entonces el usuario vendría siendo como esa persona que se sienta en el restaurante a hacer la petición. El mesero es la API que va y busca la información que el usuario necesita, y luego el backend sería como esa cocina donde está toda la comida que se le va a servir luego al cliente, ¿no? Es simplemente una forma para que lo visualicen. Ya más adelante vamos a verlo realmente cómo es y cómo funciona esto, pero quédense con este ejemplo, ¿no? Y sobre todo con la idea de que la API es una interfaz conectando dos cosas o más, porque puede haber varios front-end que utilizan los mismos datos. Por ejemplo, en la aplicación puede tener una versión web y una versión que funciona como móvil, por ejemplo, ¿no? Como una aplicación móvil. Y las dos pueden necesitar los mismos datos. Por ejemplo, si nuestra aplicación es como una tienda, como Amazon, pues los productos van a ser los mismos, ¿verdad? Y esos productos están guardados en el backend, o sea, en los servidores de Amazon, pero la aplicación que tiene el cliente instalada y la aplicación al que otro cliente puede acceder a través de la web van a ser diferentes, pero van a usar los mismos datos que están guardados en los servidores de Amazon. Entonces, para facilitar esa comunicación, tenemos una API, una interfaz. ¿Okay? Pasemos también a ver rápidamente los tipos de API. Las API vienen en varios tipos dependiendo de la función o lo que realmente necesitemos que la API haga, ¿no? Normalmente. Hay como varios estándares para crear una API. Nosotros en este, digamos, mini curso de testing de APIs vamos a enfocarnos principalmente en las APIs REST. Las API REST. REST es un modelo de API que se enfoca sobre todo en entregar datos y en gestionar los datos, ¿okay? A través de protocolos HTTP que luego vamos a estar viendo. GraphQL es otro tipo de API que se está volviendo muy popular por la interacción que tiene directamente con las bases de datos y los datos. Y SOAP es un tipo de API que se basa principalmente en funciones, que la API, cuando llamas la API, no es que te entregue información, sino más bien es que hace alguna función. Entonces, nada, no profundicemos demasiado en esto, simplemente quiero que sepan que hay más de un tipo de API y que la API que vamos a estar viendo hoy es la API REST, y que luego algunos de estos conceptos los van a poder aplicar en una API de GraphQL o en una API de SOAP, pero no todos los conceptos se trasladan porque son APIs diferentes. Entonces nos enfocamos en REST. Ok. Antes de continuar, les pongo un ejemplo muy fácil y muy sencillo. Si ustedes escriben, abren una nueva ventana en su navegador y escriben google.com, les carga la página de google.com. Google.com, en este caso, ¿verdad?, es la dirección web que se está utilizando para acceder a un cierto servidor, en este caso al servidor de Google. Y ustedes que están haciendo esa petición son el cliente. Entonces la web en su mayor parte, sobre todo lo que tiene que ver con páginas y con servicios web, se basa mucho en el protocolo HTTP, que son estas cositas que a veces el navegador les oculta esta parte de la dirección, pero esto lo que está indicando es que se está utilizando el protocolo HTTP. HTTPS en este caso, para ser más específico. ¿Por qué? Porque HTTP existía como protocolo hace un tiempo, pero no tenía seguridad, tenía problemas de seguridad. Por eso se implementó una nueva versión de HTTP, que es HTTPS, que tiene funciones de seguridad para cifrar las peticiones y las respuestas del servidor. No tienen que distraerse demasiado con eso, pero es interesante si lo quieren estudiar un poco más cómo funciona el protocolo HTTP. Pero el caso es que de esto que estamos hablando, de que uno pide una página, o sea, entra a la dirección de una página y luego te carga mágicamente esa página, es gracias a una arquitectura que se conoce como cliente-servidor. Este tipo de arquitectura está por todos lados en la web y se basa en que, por ejemplo, yo
al querer cierta información de un servidor, por ejemplo una página web, mi navegador me sirve como cliente para hacer una petición con todos sus botones y todo lo que yo pueda interactuar desde el front-end o desde la parte frontal, digamos, de esa aplicación, ¿no? Petición, respuesta. Es lo que quiero que principalmente tomen de esto que les estoy diciendo. El protocolo HTTP se basa en que el cliente, bueno, el protocolo, mejor dicho, la arquitectura cliente-servidor se basa en que el cliente hace peticiones y el servidor devuelve respuestas, devuelve cierta información, puede ser con una página web o puede ser datos, ¿no? Es lo que vamos a ver con las APIs, principalmente la API REST que vamos a estar viendo, devuelve datos en su respuesta del servidor. Cuando hacemos una petición, que en este caso es simplemente poner la dirección web y dejar que el navegador haga el resto, ¿no? Ponemos google.com y el navegador hace el resto. Ahora, ¿qué es lo que realmente está haciendo el navegador? Si presionamos aquí en el teclado F12 y vamos a la sección de Network de las DevTools, de las herramientas de desarrollo, nos podemos dar cuenta que al hacer enter aquí en google.com se van a interpretar o se van a leer ciertas peticiones. Pero tengo que darle aquí en all, ¿verdad? Para ver todas las peticiones. Y aquí lo que se está haciendo es el navegador automáticamente está tratando de resolver google.com, ¿verdad? De hecho creo que tengo activado algo para que... y por eso sí, tengo activado una cosa que se llama Network Throttling, que lo que hace es que simule una conexión muy lenta, entonces por eso no estaba cargando tan rápido, ¿no? Pero el caso es que todo esto son peticiones HTTP que se están haciendo por debajo, de las cuales tú no ves ni te enteras, pero que se están haciendo por debajo con cierta información, ciertos parámetros para devolver la página. Fíjense que algo tan simple como cargar Google, que no tiene muchas cosas, la verdad, tiene todas estas peticiones. Algunas son peticiones de APIs, otras son ya peticiones directamente de una página. Este es un ping, simplemente es una manera de chequear que la página está activa, el servidor está activo. Y hay otro montón de cosas más aquí, ¿no? Pero la cosa es eso, cuando hacemos una petición, fíjense que realmente se están haciendo un montón de peticiones por acá por debajo. Entonces, el tipo principal de petición que se está haciendo, en este caso como estoy buscando obtener la página web, obtener información, obtener los iconos, las imágenes, toda la información del servidor, el tipo de petición que se utiliza para eso es un GET. En HTTP hay varios métodos, también les llaman verbos, para pedir información o para enviar información al servidor o para actualizar información en el servidor. Dependiendo de la acción que quieres realizar y lo que el servidor permita hacer, vas a enviar un método u otro. Fíjense que aquí este es un GET, dice request method o método de solicitud, un GET a google.com, y este de abajo es un post a otro, es google.com, pero es otra parte del servidor al que le está enviando ciertos datos, ¿ok? Entonces está get, está post, pero también hay otros métodos. Los más populares son get, post, put y delete. Como ya hemos conversado, el get es para obtener información del servidor, para leer información del servidor. El create, para crear información en el servidor, se utiliza principalmente post, o sea, para nosotros enviar datos al servidor. Por ejemplo, si yo me quiero registrar en una página, probablemente esa página utilice un post para enviar mi información de registro y que la guarde el servidor en su base de datos y crea un nuevo registro con mi nombre, mi contraseña y todo eso. Entonces, un post sería lo ideal para eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero actualizar los datos? Es decir, de pronto yo estoy actualizando ahora un registro que ya existe de un documento o algo así, o de mis propios datos de usuario. Puede ser que el servidor utilice para eso un put. Es el estándar para eso, el put. Sin embargo, también existe otro método que, digamos, hay controversia con respecto a cuándo se utiliza o no, pero el caso es que el put lo que hace es que sobreescribe la información con información nueva. Es decir, si por ejemplo estoy actualizando mi nombre de usuario en el servidor, quizás hay un put que puedo usar para eso, y cuando hago el put le envío el nombre nuevo. Él va a borrar el nombre viejo y va a escribir encima el nombre nuevo. Principalmente lo que hace el put. La diferencia con el método patch, que es otro método que existe, y de hecho hay un par de métodos más aparte de estos que les estoy mostrando, pero estos son los principales. El patch modifica el objeto que existe, ¿okay? Principalmente esa es la diferencia. Put escribe encima y patch no, patch arregla
o modifica la información en ese mismo objeto. En fin, ¿qué quieres hacer? En realidad depende de la arquitectura de la aplicación que se está construyendo y cómo se quiere, toda la lógica que tenga que tener esa aplicación, ¿no? No es que esté mal usar PUD o esté mal usar patch, dependerá de la lógica de la aplicación y también de opinión personal de cada quien, ¿no? Preferencia personal de cierto desarrollador o qué sé yo. Finalmente, por estos 4 métodos que son los principales, tenemos el delete. Como podrán imaginarse, delete significa borrar, y delete en este caso nos sirve para enviar este tipo de método y que el servidor interprete eso precisamente como que tiene que borrar cierta información de su registro, ¿no? Por ejemplo, si yo creé una tarea y quiero borrarla, si hay habilitado en el servidor un delete o este método está habilitado en el servidor, puede ser que mi frontend, mi cliente, o sea, mi navegador, envíe una solicitud de delete luego de que presione yo algún botón, ¿verdad? Por eso es que normalmente la API cliente o la página con la que ustedes están interactuando utiliza esto por debajo. Ustedes no lo ven, pero todo esto es lo que está pasando por debajo para realmente decirle al servidor qué es lo que ustedes están haciendo. Ustedes presionan un botón, pero realmente puede haber 3 o 4 llamadas de API relacionadas con presionar ese botón. Entonces, eso es la API. Antes de continuar, veamos una API bien sencilla. Esta es una API que se llama Dog API, Dog API. Okay. Dog API es simplemente una API que está dedicada a mostrar fotos de perritos. Una API de código abierto que está enfocada a mostrar fotos de perritos, o sea, devuelve en su respuesta fotos de perritos. Ahora, fíjense muy bien esto. Aquí, esto es la dirección web. Así como ahorita abríamos google.com y me enviaba de vuelta la página, si nosotros copiamos esto y luego lo pegamos en una página nueva, en una pestaña nueva de nuestro navegador, podemos ver que está enviando esto de vuelta. Esto no es una página, como podemos ver, no es una página. En este caso lo que envía es datos, información, y esa información tiene cierto formato, por eso tiene estas llaves aquí y tiene comillas y 2 puntos. Todo eso es un formato que se conoce como JSON. Las API REST utilizan mucho este formato, el formato JSON, para intercambiar datos. Ahorita vamos a profundizar un poco en eso, pero quería que vieran esto. Ahora, ¿qué tipo de método creen ustedes que se está utilizando para obtener estos datos? Para obtener esta información, se está utilizando un put, un delete, un get o un post. Pues si vamos de nuevo, y esto les recomiendo que lo hagan para que vean cómo funcionan por debajo las aplicaciones con las que ustedes en su día a día interactúan, ¿no? Si nosotros recargamos esta página y luego miramos este request, que es el que se está haciendo a este endpoint, este punto de la API, esta dirección específica de la API a random, ¿verdad? Podemos ver que el método de la request es get, así que si dijiste get, estás en lo correcto. Se utiliza un get para devolver esa información. Entonces, como pueden ver, el navegador por defecto, cuando nosotros escribimos cualquier dirección, él intenta resolverla, y para resolverla muchas veces va a utilizar un get. Ahora, el navegador no es ideal para probar APIs. Para eso tenemos herramientas mucho mejores como Postman, Insomnia, ThunderClient, HTTP, Py, etcétera, etcétera. Para de contar, Bruno, un montón de herramientas más que nos permiten, a diferencia del navegador donde tendríamos que hacer un montón de cositas para que realmente pudiéramos enviar un PUM. Sí se puede, pero no es lo ideal porque no está hecho para probar APIs, ¿ok? Para poder utilizar, por ejemplo, enviar otros métodos o validar las respuestas. Ahora, ¿qué es lo que se supone que pasa? Y aquí entramos ya un poco a la parte de QA. Cuando nosotros hacemos esto, que en este caso tenemos un botón para hacer eso que yo hice, podemos hacer fetch, y lo que va a hacer es enviar una solicitud a la API y recibir la respuesta y mostrártela aquí mismo en la página. Te muestra cómo viene el JSON de la respuesta y te muestra también la imagen ya interpretada por el navegador. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan en el JSON, dentro de el atributo mensaje, así como se le llama esto, un atributo o clave valor. Normalmente los JSON están estos 2 puntos indican que hay una relación de clave con un valor. Entonces, dentro de la clave mensaje hay un valor que es un link a la imagen. Luego el navegador hace una petición a esa imagen y en esta URL
y te muestra cómo se ve la imagen. Eso es lo que está pasando por debajo. Simplemente yo al hacer clic en el botón Fetch, vuelve a hacer una llamada, vuelve a, como este es el endpoint o el punto de la API que devuelve imágenes random, entonces le devuelve una imagen aleatoria, un link aleatorio a una de las imágenes que tienen guardadas en su servidor. Eso es lo que está pasando allí. Si yo modificara esto o modificara la forma como hago la llamada, puede ser que me enviara otro tipo de respuesta. Y ya vamos a ver eso de las solicitudes y las respuestas. Pero el caso es que miren que con esta API, ya con este ejemplo, con esta Dog API, ustedes pueden hacer o empezar a familiarizarse con las API un poco, ¿no? Cómo interactuar con ellas y qué es lo que devuelven. Esto es lo que la API está devolviendo. Esto es lo que el navegador, el frontend, el cliente está interpretando. Para eso hay un código que básicamente está diciendo saca lo que haya dentro del mensaje, interprétalo como una URL de una imagen y muestra la imagen. Hay un código en la aplicación. En este caso, en esta aplicación, hay un código para interpretar esa imagen. Pero la API solo devuelve la información. En este caso, devuelve datos. Entonces, ya que estamos hablando de solicitudes y respuestas, es importante hablar de los códigos de respuesta. Los códigos HTTP. ¿Okay? En HTTP, en este protocolo web del que estamos hablando, donde yo puedo hacer clic en algo, por ejemplo, y va a enviar una solicitud a través de HTTP y luego va a haber una respuesta, ¿verdad? Todo utilizando este protocolo HTTP o HTTPS. Es lo mismo, solamente que HTTPS está cifrado, es seguro. Entonces hay códigos que ya te indican si la respuesta fue exitosa o hubo algún error o hubo algún tipo de redirección o fallo. O sea, la comunicación de cliente-servidor también está o tiene unos estándares con ciertos códigos para indicarle al usuario si algo pasó que el usuario necesite saber. Dentro de los códigos de estado más populares tenemos los que son de 200 hasta 299. Normalmente son códigos que indican que no hubo problema en recibir la información, que estuvo ok, que si enviaste alguna información al servidor te la aceptó, creó el registro que necesitabas crear. Los más utilizados son 200 para ok, que la respuesta fue, o sea, digamos, la solicitud que tú enviaste, el servidor la aceptó perfectamente, no hubo errores. Eso es un OK, eso es un 200, código 200. 201 se usa mucho también cuando vas a crear un registro, por ejemplo con un post, o vas a actualizar uno. Se puede utilizar el 201 para indicar que se creó el registro nuevo. Son los principales. Hay un montón más, se pueden utilizar también. Es cuestión de investigarlo. De hecho hay un sitio web que me gusta mucho porque es HTTP. Es una página que HTTP Cats, que de alguna manera como que te muestra con imágenes de gatitos, te muestra los códigos de error, como que qué significan, ¿no? 200 ok, te muestra este gatito así normal, el 201 que creó algo, el 202 aceptado, el 203, etcétera, etcétera. Y para que ya vamos a explicar, aquí en esta imagen yo la tomé porque es bastante representativa de los códigos más utilizados, pero también aquí faltan los de nivel 300, que son del 300 al 399. Son códigos de error principalmente para redirecciones o manejo de datos. O sea, si encontró un dato o no lo encontró, si está movido la información que tú estás buscando con la solicitud que tú hiciste, eso hizo que la información se moviera a otra parte y ahora el recurso se movió. O sea, son códigos principalmente de redirecciones, los 300, ¿no? Hay un montón de códigos que no se están utilizando, de hecho, que no están en uso actualmente. Digamos que se tienen para quizás más adelante, si se necesita un código de error específico, se pueden tomar de allí. Pero bueno, tenemos los códigos de error de nivel 400 que normalmente tienen que ver con que el usuario, o sea, el cliente o nosotros, la información que enviamos no está bien. De alguna manera, por ejemplo, el 400 bad request quiere decir que la solicitud que enviamos está mal formada. ¿Qué es mal formada? Supongamos que este es el formato en el que tiene que ir la solicitud. Si nosotros aquí se nos olvida poner unas comillas o la
la llave donde tenemos que ponerla o incluso una coma, puede ser que el servidor no pueda leer bien esa información y entonces eso podría resultar en un bad request, por ejemplo. Aunque también podría resultar en una excepción si el servidor no lo logra manejar bien. Ya hablaremos de eso. También está 401, que es unauthorized. No tienes autorización, o sea, no enviaste la información en tu token, en tu sesión, que de hecho es el tema siguiente del que vamos a hablar. Si tú, por ejemplo, es como si tú intentaras entrar en una página donde no tienes acceso. Si tú intentas iniciar sesión y no tienes realmente credenciales válidas, pues el sistema te dice no estás autorizado para ver esto, no te voy a dejar pasar. También puede ser que si tengas acceso, cierto nivel de acceso, pero a eso que tú estás pidiendo no tengas acceso. Esa es la diferencia entre autorización y autenticación. Tú puedes estar autenticado en la aplicación y tener autorización para hacer ciertas cosas, pero puede ser que a esto que tú estás haciendo una petición, por ejemplo, supongamos que el creador de esta API la codificó de tal forma que yo no tuviera acceso a este endpoint. Yo al hacer clic aquí me podría devolver el código de respuesta unauthorized porque no tengo autorización para utilizar ese recurso en particular de la API. También está el forbidden. Directamente te digo que no puedes hacer eso que estás intentando hacer. También está el 404, muy popular. También se utiliza mucho en la web cuando, por ejemplo, estás intentando entrar a una página web que no existe en la aplicación. La aplicación no tiene esa web. De hecho, vamos a ver si llega a suceder eso en nuestra aplicación. No, pero si tenemos un error 404, lo que pasa es que yo estoy redireccionando, si no tienes sesión, estoy redireccionando todo a login, ¿no? Eso creo que es lo que está pasando allí. Ahora, vamos con los códigos de error de nivel 500. Estos ya normalmente son errores que van más del lado del servidor, la comunicación con el servidor. O sea, aquí estamos hablando de que el cliente intentó hacer algo que no debía hacer o no lo está haciendo de la forma correcta. El 500 es ya de parte del servidor. El servidor, por ejemplo, el 500 suele ser un error interno del servidor. Es decir, el servidor puede ser que no interpretó bien la información que tú le estás intentando enviar. Vamos a ver si podemos, qué pasa si, por ejemplo, voy a ir a la consola, tomo esto, copio la request, copio la URL de la request, que en este caso sería así. Si ven que aquí tiene como para seleccionarlo, aquí ya lo tiene puesto. Vamos a suponer que escribo cualquier cosa aquí. Bueno, tiene un 404. No existe esa raza. Escribí cualquier cosa, así que evidentemente no existe. Por lo que me envía un 404. Código HTTP 404. No existe eso que estás intentando abrir o acceder. Entonces, una forma fácil del servidor, incluso aunque no te escribiera nada de mensaje aquí, con el código de estatus ya sabrías que hay un tipo de error que está sucediendo, ¿no? Son estándares de la web que se utilizan para mejor comunicación, ¿no?, entre el cliente y el servidor. No puede hacer en este caso un internal server error, que es cuando enviamos, de pronto el servidor no interpreta bien los datos o intentando hacer lo que nosotros le pedimos que hiciera, hubo una excepción. Entonces nos devuelve un 500, un internal server error de que hubo algo que pasó a nivel del servidor que no tenía que pasar y que no permite que puedas hacer eso que querías hacer. No te va a devolver la información que esperas. Entonces ese es el 500. El 501 es eso que estás intentando hacer todavía no se ha implementado. O sea, sí tenemos de pronto el endpoint o la función de la API para hacer esto, pero aún no se ha implementado. Entonces eso podría ser una forma de comunicar eso. No lo he visto mucho, la verdad. El 502 Bad Gateway tiene que ver con errores de red. De hecho, del 502 a todos estos de aquí tienen que ver con errores principalmente de red. Que hubo un timeout. Un timeout es cuando tú envías la petición, el servidor se tarda demasiado quizás en procesarla y en responder. Bien sea por un tema de que el servidor tiene, el internet del servidor puede estar lentísimo, puede ser que haya un problema de optimización por lo que el rendimiento no es bueno y se tarda mucho en procesar las cosas. Entonces nos está dando timeouts por todos lados. Puede ser que el servicio no esté disponible temporalmente o por alguna actualización del código, qué sé yo. O puede ser directamente que no haya conexión con el servidor. Envías y no pasa nada, el servidor no está, ¿okay? Puede ser cualquiera de esos. Entonces esos son los códigos HTTP principales. Ahora, antes de explicar autorización y autenticación y todo eso, quiero mostrarles aquí abajo. Había puesto en Postman, digamos, los grupos
ustedes instalan Postman en su computadora, ¿sí? Y una vez que tengan Postman instalado, ustedes inician su cuenta, se registran su cuenta y van a tener algo vacío, ¿no? Si ustedes van acá a esta parte izquierda, tienen colecciones. Las colecciones son grupos de solicitudes a la API. O sea, ustedes las agrupan. Esto es un get, un put, un post. Normalmente se agrupa, por ejemplo, si estás probando dos APIs diferentes, pues tiene sentido que tengas una collection para esta API y una collection para esta API. ¿Ok? Ahora, no es lo mismo dos APIs diferentes que dos endpoints diferentes. Aquí quería explicar toda la interfaz de Postman, pero antes de eso hagamos un paréntesis para explicar lo de los endpoints, porque creo que lo he estado mencionando mucho, pero no creo que lo haya explicado. Entonces, endpoints, ¿qué son? Si vamos aquí en la documentación de Doc API, documentación de Doc API, podemos ver que dice la palabra endpoints, así se escribe, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces diferentes. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que, ahorita estoy mirando la documentación del endpoint de obtener todas las razas de perros que existen en esa base de datos de Dog API, ¿no? De este servicio. Entonces, este endpoint se llama en esta dirección. Esta es la misma API, la Dog API, ¿no? Fíjense que todas van a empezar por esta dirección, dog.co/API, ¿ok? Pero luego a partir de aquí puede cambiar dependiendo del recurso que nosotros necesitamos de la API, ¿no? Entonces en este caso que necesitamos las razas y necesitamos listar todas las razas, la respuesta es esta, o debería ser algo como esto, ¿no? Algo como esto. Pero si nosotros vamos a la URL que está al lado de esa para obtener una imagen random, nos vamos a dar cuenta que para obtener una imagen random vamos a otra sección que se llama Image Random. Este es como otro segmento de la API que está dedicado a otra funcionalidad. En este caso, devolver un link con una imagen random de cualquier perrito que ellos tengan en su base de datos. Si ponemos aquí by breed, es otro endpoint y podemos ver que aquí cambia la dirección otra vez y aquí es hound images, o sea, imágenes de esta raza en particular, los hound, ¿no? Hound no sé si es como labrador, algo así, pero bueno, no recuerdo ahorita la traducción de eso, pero el caso es que tenemos aquí el enlace específicamente de esa raza, de hound. Entonces cada endpoint tiene una función diferente, pero todos viven bajo la misma dirección de la API, solo cambia, digamos, cambia la URL un poco, pero todas son parte de la misma lógica de la misma API. Entonces los endpoints son como las diferentes, imagínense, no sé, las diferentes tuberías, digamos así, de la API, y ustedes miran en esta tubería hay un mensaje diferente, miren en este otro tubo hay otro mensaje diferente, miren en este otro tubo hay otro mensaje diferente, pero todos van a la misma parte, ¿no? A la misma sección, o sea, la misma base de datos y la misma lógica, pero se trata diferente y se envía cierto tipo de información en cada uno de los endpoints, ¿no? De los puntos finales de cara a lo que el usuario puede ver de la API, ¿no? Entonces, ya habiendo explicado eso, continuamos aquí con la explicación de Postman específicamente. De nuevo, tenemos grupos de APIs que se llaman collections. Es una forma de agrupar las APIs, las solicitudes a una API, de manera que Postman puede identificar, listo, esta es la collection que pertenece a API de pruebas y esta es la collection que pertenece a Dog API o Dog API, ¿okay? Luego, si ustedes abren una de estas solicitudes o crean las solicitudes de API se crean ya después que creen una collection, pues tienen que crear una, bueno, no tienen que, pero o sea, les recomiendo crear una con el nombre de la API que van a probar, y luego ustedes aquí en estos tres puntos de acá
tienen la opción de agregar request, add request, ¿ok? O también pueden hacer esto aquí y darle en estas pestañas que están aquí arriba, darle el símbolo de más, ¿ok? Entonces eso le va a dar una request que no está dentro de ninguna collection, no está agrupada dentro de nada, no está categorizada, está nuevecita, y luego ustedes van a tener que especificar dónde la quieren organizar dentro de esta parte de aquí. Entonces la collection tiene que ver con cómo organizan y agrupan las solicitudes. Ahora, ustedes le dan a crear una nueva request y vamos a utilizar Dog API para hacer esa primera request. Si vemos la documentación nuevamente, tiene mucha publicidad, eso es lo malo. Pero bueno, no lo malo, gracias a eso es que el sitio está activo, ¿no? Y lo podemos utilizar. La Dog API utiliza más que todo gets, no tiene mucha más funcionalidad, creo que eso, ¿no? Entonces vamos a pegar aquí es la URL de la request, aquí es donde se pega la URL o donde se escribe la URL de la request, ¿ok? Aquí arriba es el nombre de la request, ustedes pueden cambiar eso. Aquí evidentemente si tú le pones la URL, pues pone la URL como el nombre, pero eso se puede cambiar para que sea un nombre que ustedes le den, que sea más descriptivo de lo que están haciendo, ¿no? Aquí en esta sección están los diferentes métodos. Tenemos get, tenemos post, si quisiéramos hacer un post, enviar información, si quisiéramos hacer put para actualizar información, un patch, un delete, un head, un options, ¿ok? Son varios métodos que pueden utilizar. De nuevo, los principales son get, post, put. Algunas veces en algunos proyectos puede ser patch y delete. Muy rara vez utilizarán options o head, pero puede ser. Pero en ese momento, pues lo investigan, ¿no? Nada. Luego, ustedes le dan el botón de send y lo que hace es que envía la solicitud. Esto es lo mismo que cuando nosotros escribíamos la URL en el navegador y nos devolvía información. ¿Por qué? Porque como es un get, es básicamente lo mismo que hacía el navegador. Sin embargo, el navegador, por ejemplo, no trae opciones para nosotros enviar de forma fácil un post, un put o un patch. Por eso necesitamos un cliente como este con el que podamos enviar y validar nuestras API. Ahora, si yo quisiera validar esta API, digamos, manualmente, fíjense, en la parte de arriba, en esta sección de arriba, es todo lo que tiene que ver con la solicitud que ustedes están enviando, ¿no? Configurar de parte del cliente todo lo que ustedes quieren que el cliente haga antes de enviar esa solicitud. Y en la parte de abajo tienen la respuesta del servidor a lo que sea que ustedes hicieron y configuraron y enviaron, ¿ok? Entonces aquí es importante destacar las pestañas Authorization, Headers y Body, ¿ok? También params, pero bueno, lo dejamos de último. Authorization es si ustedes necesitan enviar algún tipo de llave, clave, información que autorice lo que ustedes están enviando para que el servidor sepa que ustedes son el usuario tal y que están accediendo a ese recurso tienen permiso para acceder a ese recurso, digamos. Entonces de eso se trata la autorización, de darle precisamente acceso a través de una llave o alguna configuración que ustedes tienen que hacer en esta pestaña, ¿no? O lo pueden hacer desde, si quieren que aplique a todas las solicitudes que ustedes tienen agrupadas, lo hacen aquí en el digamos en el root o en la raíz de la colección, donde está el nombre de la colección. Ustedes también pueden configurar ciertas cosas allí y esas cosas van a aplicar a todas las colecciones, a todas las solicitudes que estén allí dentro de esa colección. El caso es que aquí estamos con la Dog API, ¿no? Entonces vamos a la Dog API y como podemos ver, la Dog API realmente no necesita autorización y autenticación, es totalmente abierta y por eso podemos ver la información así tal cual, enviamos y recibimos información, no tiene ninguna restricción.
Esto no va a ser así en un proyecto real. Normalmente van a tener restricciones y van a tener que autorizarse de alguna manera, ¿no? Ahora, también está la sección de los params, que los params tienen que ver con digamos que los parámetros, ¿verdad? Ahí es donde vienen. Los params tienen que ver con, no sé si ustedes han visto, muchas veces hay URLs que tienen, por ejemplo, un signo de interrogación, alguna información aquí, tipo, no sé, URL igual, o callback igual, ta. Ok, eso es una información que se incluye directamente en la URL, en la solicitud, en la petición se incluye, aquí mismo en la URL de la petición se incluye cierta información que el servidor puede interpretar y puede actuar de cierta manera. Por ejemplo, si es un callback, a lo mejor el callback lo necesita porque es una callback URL. Quiere decir que después de que el servidor reciba esta información, lo que va a hacer es redireccionar a otra URL, google.com. Por eso muchas veces van a ver ese tipo de parámetros en páginas, ¿no? Porque a veces necesitan redireccionarte a una parte, entonces hacen eso directamente, incluyen la información de a dónde redireccionarte directamente en la URL. También están ya explicamos los params que van en la URL, tienen clave valor, normalmente van así, por eso signo de interrogación, es un query, y luego query tal, y si le damos al símbolo de igual, y luego escribimos algo, eso lo interpreta como el valor. Lo podemos escribir aquí en la URL, o pues escribimos aquí clave valor, ¿no? Sería lo mismo que nosotros hacer esto. Si ven cómo lo escribe ahí en la URL cuando lo escribimos aquí abajo, es por eso mismo, porque son esos parámetros que ya van incluidos en la dirección. Ok, los headers. ¿Qué son los headers? Esto ya forma parte no de la URL de la petición, sino más bien ya internamente en lo que sería como el cuerpo de la solicitud. ¿Okay? La solicitud se envía con una URL, pero también envía esto que se llama headers. Son ciertos parámetros que se pueden incluir ahí como que adentro de la solicitud que se está haciendo, y tiene un header y un body. Los headers son información de cabecera, información de encabezado. Es decir, aquí normalmente lo que va a haber es cierta información sobre qué tipo de información estamos enviando o desde qué navegador, el user agent, muy importante. Fíjense que aquí dice Postman Runtime. Si nosotros ejecutamos una solicitud desde un navegador, este user agent va a cambiar normalmente con el nombre de ese navegador. Le va a decir Google Chrome versión tal. ¿Por qué? Porque el user agent identifica el cliente que tú estés utilizando. Si nosotros lo cambiamos aquí, que en Postman lo podemos cambiar fácilmente, le podemos decir, mira, estoy utilizando Mozilla Firefox, y el servidor va a pensar que esa solicitud viene del navegador Mozilla Firefox. ¿Okay? Puede ser que haga algo con eso, o puede ser que no, la verdad. Entonces, y hay servidores que están configurados específicamente para hacer algo diferente dependiendo del user agent que tenga, con el que venga la solicitud, ¿no? Entonces, en esos casos puede ser útil. También en los headers puede haber parámetros de autorización, puede haber ciertos valores aquí que autoricen la solicitud que estamos enviando. Ese es el siguiente tema del que vamos a hablar. En el body puede ir diferentes tipos de información. Ya esto es el cuerpo de la solicitud como tal. Cierta información que le vamos a enviar al servidor que puede necesitarla, ¿no? Por ejemplo, tenemos en form data. Esta se utiliza mucho, por ejemplo, para enviar archivos. Por eso tenemos text o tenemos file. Para enviar archivos puede ser que necesitamos enviar aquí un tipo de cuerpo como form data, y que estemos haciendo un post o un put, ¿no? Para enviar un archivo al servidor, y luego aquí Postman nos da la opción para cargar ese archivo. Puede ser form URL encoded,
que es un tipo de codificación para enviar al servidor, igual que GraphQL es específicamente para escribir esto en el formato de GraphQL. Un binario ya es directamente subir un archivo binario. Puede ser casi que cualquier cosa porque prácticamente todos los archivos son binarios, ¿no? Y en RAW esta parte es muy interesante porque básicamente en RAW lo que le estamos diciendo es no le des ningún formato a mi solicitud, yo te voy a decir qué es lo que voy a enviar, ¿no? Y esta se utiliza mucho, yo por lo menos lo he utilizado mucho para poder acceder a esta parte de escribir JSON, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir JSON para enviarle al servidor cierta información en ese formato, si ustedes le seleccionan esta opción de RAW y seleccionan JSON, van a poder enviarle ese tipo de información al servidor en formato JSON. Ahora, ¿cómo se escribe formato JSON? Cada objeto empieza y termina con llaves, ¿ok? Empieza y termina con llaves. Y normalmente va a tener una clave y un valor. Por ejemplo, message, luego 2 puntos, message. Fíjense que lo puso azul porque Postman le da ese color a las claves, por defecto le da ese color para identificarlo como clave, y luego como naranja el valor. Entonces message puede ser cualquier cosa. Ahora, también dentro del JSON existe anidación, quiere decir que un objeto puede tener otro objeto adentro. Entonces puede haber esto puede ser message, y luego message tiene varias cosas adentro, tipo user, name, que puede ser user Miguel. Luego se separa por comas. Cuando son varios valores se tienen que separar por comas. Si es uno solo no les va a dar problemas porque no haya coma. Pero si ustedes ya quieren tener un valor abajo, una clave y un valor abajo, tienen que separarlos por comas. Y luego aquí puede ser, por ejemplo, data. Si escribimos, son varios datos que voy a enviar del usuario Miguel. Puedo utilizar un array. Para los que estén familiarizados con el concepto de programación, porque esto es un concepto de programación, que es un arreglo de datos que son varios valores. Es decir, una variable normalmente tiene un valor que puede cambiar. El arreglo puede tener varios valores al mismo tiempo. Entonces puede tener, por ejemplo, vamos a suponer que estoy enviando data de frutas. Fruits. Son, no sé, son las frutas que le gusta al usuario. Aquí ponemos orange, apple, y qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa, lo que sea, y se separan por comas, ¿no? Y en el caso de que es un arreglo de datos, tiene que tener corchetes. Ya no es un objeto de clave valor, sino más bien es varios valores para este objeto frutas, para esta clave frutas, ¿ok? Entonces por eso esto se identifica como corchetes. Se empieza con corchetes y se cierra con corchetes, ¿ok? Y luego pueden tener otra clave de valor más, y así sucesivamente. Y como tiene anidación, puede tener dentro del usuario, también puede haber otro objeto que tenga otro objeto que tenga otro objeto. Entonces va a tener un montón de llaves abriendo y cerrando y abriendo y cerrando. Eso es el formato JSON. Es muy útil para enviar la información organizada a la API, ¿no? Entonces, esta respuesta es formato JSON, y nosotros, suponiendo que quisiéramos, vamos a suponer que la Doc API realmente tuviera una opción para enviar información. De hecho no, perdón. Aquí yo tengo, gracias a esta página y esta aplicación web que se llama FOX API. Esto es una aplicación web que sirve sobre todo para hacer como una API falsa, ¿okay? Ustedes crean cierta información. Esto principalmente ayuda a los desarrolladores de frontend porque ellos muchas veces necesitan
de pronto están desarrollando un dashboard, ¿sí? Un tablero con cierta información. Pero la API que les va a dar esa información para generar todos los gráficos en el tablero y qué sé yo, no está funcionando esa API todavía. Entonces pueden venir aquí, crear crear un endpoint de la API y simular que ese endpoint ya existe, ¿okay? Con la información que ustedes le den. Eso se llama mock data, moquear datos, ¿no? Hacer como un bosquejo, una simulación de los datos. Entonces, aquí pueden crear varios endpoints y pueden decirle cuáles son los datos que quieren que la API tenga, que la API devuelva y que la API acepte cuando le envíen información y todo esto, ¿no? En este caso, para lo que yo lo estoy utilizando, es para simular una API real y que yo le pueda enviar información. Ahora fíjense, aquí ya estamos hablando, fíjense que cambié de collection, ahora estoy utilizando la collection API de pruebas y dentro de esa collection tengo, por ejemplo, para crear nuevo contacto, tengo un endpoint y desde aquí lo puedo enviar. Puedo enviar esta solicitud. Ahora, si yo no envío la información, es decir, aquí voy a enviar el body vacío. Voy a ver un post, pero con el body vacío. Van a ver qué va a pasar. Probablemente hay una falla. Si vemos aquí el código de status, que Postman nos lo muestra aquí, junto con otra información como cuánto tiempo se tomó en resolver la solicitud, en dar una respuesta, cuál fue el tamaño de la respuesta. También nos muestra el status que es bad request. Se espera que tengas se espera que tengas el tipo de contenido, que en este caso es un header que automáticamente Postman crea. Cuando le pones aquí raw JSON, él automáticamente detecta que estás utilizando JSON en el body y por lo tanto espera que tengas un cuerpo con un formato JSON. Pero no lo cambiamos a none, por lo que enviamos esto así sin body. Ahora, ¿qué pasa si ahora le enviamos la información? Si le enviamos la información, debería crearnos un usuario nuevo. Fíjense que aquí yo he creado dos anteriores y tenemos este usuario y lo creó con el nombre y el apellido y la edad y los intereses que yo le pasé, ¿no? La información que yo le pasé. De hecho, esto yo quería que fuera un arreglo para que vieran el arreglo, cómo se ve y cómo se usa, ¿no? Ahora fíjense que Postman tiene varias maneras de mostrarte la respuesta. Si tú si le das raw, esto se parece a lo que nos estaba devolviendo el navegador. No tiene ningún tipo de formato, ni colores, ni nada. Preview te lo muestra de esta forma, que tampoco es muy útil. Visualize, normalmente esto es una función nueva de Postman que sirve para que te muestre la response con IA de forma gráfica. Entonces, nada, puede ser útil, pero en este caso no es nada útil. Entonces, en este caso me gusta más en Pretty. Pretty es la forma en la que te lo muestra bien organizado, bonito, con colores y todo eso, ¿no? Y nada, así es como se enviaría datos a una API. Ahora, recordemos, hay que hablar de autorización y autenticación. Ya no me da chance para este video y esta sección. Quiero expandir un poco esa parte, pero básicamente si nosotros quisiéramos probar esta API, eso que hicimos es por ejemplo, una prueba. ¿Qué pasa si no le enviamos un cuerpo a un endpoint que lo está esperando? Hay una excepción, hay un error de que necesitas el cuerpo. ¿Qué también maneja eso? Imagínate que se caiga la API simplemente por enviar mal formada la solicitud. Entonces, ese son el tipo de cosas que nosotros validamos con la API. Que se comporte como esperamos, tanto cuando enviamos la información correcta, en este caso enviamos una información de usuario correcta, o si enviamos la información mal. Como les decía, fíjense que aquí le quité la coma y aquí Postman está siendo muy amigable y me está diciendo, mira, necesitas esa coma, se esperaba una coma y por eso te estoy mostrando este error. Pero si no lo corregimos y lo enviamos así, va a pasar que algo falló. Ups, algo falló. Sin embargo, nos está el estado de bad request porque sabe que algo falló de nuestro lado. O sea, aquí no se pudo interpretar lo que nosotros enviamos. ¿Okay? Entonces,
Aquí estamos viendo los códigos de estatus, que fue algo que hablamos. Estamos viendo la URL de la solicitud con un método, el método post, para crear información. Si quisiéramos actualizar un contacto, por ejemplo, aquí tengo un contacto que dice Robert Gilligan. Esto es un query param, precisamente lo que hablábamos antes, que se está enviando directamente en la URL el ID del contacto como variable. Esto es otra cosa que tendríamos que hablar, que todos los clientes tienen para crear variables, para crear entornos y un montón de funciones más. Pero en lo básico, en lo más básico, probar las APIs consiste en enviar información y validar, enviar una solicitud al servidor, a esa API, y luego validar la respuesta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si yo envío aquí, cambiemos esto a Miguel y enviemos la solicitud para actualizar ese contacto, podemos ver que este es el contacto 1. Es lo mismo que si escribiéramos 1, solamente que estamos utilizando una variable en Postman para esto. Y ahora el ID 1, el objeto con ID 1, tiene nombre Miguel, o sea, lo modificó. ¿Por qué? Porque utilizamos un put en el lugar, en la URL que teníamos, que acepta ese put, ese método. Y aquí podríamos validar la respuesta. Aquí la estamos validando de forma visual, ¿no? Yo estoy viendo que la respuesta está bien. Pero vamos a suponer que este campo es nuevo, intereses. El desarrollador incluyó un campo nuevo en la API para devolver los intereses del usuario, ¿no? Entonces, de pronto cuando yo obtenga la lista de contactos, yo quisiera validar que estos intereses están presentes. Pues yo puedo hacer esa validación así como lo estoy haciendo, pero también puedo agregar un script de prueba, una prueba en Postman o en cualquier otro programa para que valide automáticamente que eso está presente y que tiene la información que necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya Postman, les digo, tiene muchas funciones, lleva mucho tiempo en el mercado, mejorando cada vez, y la verdad está bastante bueno, pero también hay otros muy buenos. Aquí nosotros le podemos decir a Postman, mira, en esta solicitud, primero tienes que comprobar que el status code es 200. Entonces, ya viene predefinido y esto es como se escribiría una prueba. Ya él te pone el código allí, ¿no? Tú seleccionas de esta parte derecha y te pone el código ahí. Es importante seleccionar aquí post response porque es lo que se hace, los scripts que van a correr luego de que se reciba la respuesta del servidor. Como lo que queremos es validar la respuesta del servidor, pues tenemos que utilizar post response. Entonces, luego de la respuesta vamos a hacer estas validaciones. El status code es 200. También le podemos medir el tiempo a la API y decir, mira, necesito que el tiempo de respuesta sea menos de 200 milisegundos. Esté por debajo de menos de... Eso sería como una clase de prueba de performance, lo de la API. Qué tan rápido, qué tan eficiente está haciendo esa solicitud. Y luego tienes también para chequear el valor de un JSON o que contiene el body, la respuesta del servidor, contiene alguna información que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, contains string, está bastante bueno porque podemos especificarle que la respuesta debe contener intereses. ¿Ok? Claro, ustedes aquí pueden, si saben JavaScript, esto está escrito en JavaScript, y si ustedes saben JavaScript pueden hacer su propia lógica para validaciones un poco más complejas. Porque esto está muy bien para ciertas validaciones que podemos hacer por defecto, pero también hay un montón de cosas que se pueden hacer y que si saben JavaScript lo van a poder escribir aquí personalizado todo. Entonces, comprobar que existe el campo intereses. Entonces, cuando reciba la respuesta, él va a hacer, vamos a darle guardar, luego vamos a darle enviar, y cuando reciba la respuesta, él va a hacer estas tres
pruebas, va a correr estas 3 validaciones automáticamente. Entonces así ustedes pueden automatizar las pruebas de API para asegurarse de que se hacen validaciones automáticas luego de recibir la respuesta. Fíjense que el tiempo de respuesta no puede ser menos de 200, se tardó casi un segundo en devolver la información. Esto no es una API que nosotros podamos controlar o que tengamos realmente ninguna especificación de que la respuesta tiene que estar por debajo de esto. Entonces era una prueba que agregué simplemente para mostrarles, ¿no? Pero nada, en el próximo video vamos a estar continuando esto con más información sobre temas de autorización, autenticación, más información sobre automatización, porque esto es solo el principio de cómo pueden automatizar las validaciones. Pero también ustedes pueden automatizar cuando se corre la colección y cuando se ejecutan las pruebas y cómo, y digamos cómo se conecta todo, ¿no? Entonces, además de otras funciones que tiene Postman que están muy buenas, de las que podemos hablar aquí. Eso sería todo por el video de hoy. Y nada, que tengan muy buen día y que espero que esta información les sirva de mucho para sus pruebas de API. Bye.